Muy buenas a todos, soy Tom Martín, es un placer estar aquí con todos vosotros, gracias por estar ahí. Bueno, hoy tenemos un programa maravilloso, hoy va sobre asesinatos, concretamente el asesinato de Rocío Baninkoff. Bueno, como sabéis, HBO y la productora Unicorn pues han puesto en la mesa una serie documental sobre el asesinato de Rocío Baninkoff y bueno, hoy me gustaría vengo con los deberes hechos, vamos a hablar de todo este entramado, os voy a explicar qué es lo que ocurrió en el caso de Rocío Baninkoff y sobre todo, bueno, pues también unirlo un poquito con la serie que me ha encantado. Felicidades HBO, felicidades Toñi Moreno, Dolores Vázquez y todo pues el elenco de esta serie que me ha dejado enganchado y me siento súper agradecido. Además, el programa de hoy lo quiero dedicar a tres personas: a Dolores Vázquez por todo lo que ha tenido que aguantar durante tantísimos años, por su valentía, por su lucha, por creer en sí misma, por el apoyo que ha tenido también de su familia. A una segunda persona que es la propia Rocío Baninkoff, que ya no está con nosotros, pero pues sí que hay que honrar su memoria. Y tercero, a Alicia Hornos, la madre de la joven asesinada. Y bueno, yo lo tengo todo preparado por aquí porque pues son muchos detalles y quiero hacer un seguimiento perfecto del caso para poneros a todos en antecedentes. Primero vamos a dividir este programa en vamos a hablar sobre el caso, os voy a explicar todo el caso desde que comenzó en 1999 hasta el final, y también vamos a hablar en una segunda parte de el caso de Sonia Caravantes, que está muy unido, y luego terminaremos con la serie de HBO, pero va todo muy enlazado, así es que y bueno, me encantaría conocer a Dolores Vázquez. Bueno, ahora es Loli Vázquez. Bueno, Loli, si me estás viendo, me encantaría entrevistarte. Yo tengo un canal de noticias con más de 500.000 de seguidores, así que sería para mí todo un honor de tomar un café contigo, charlar y que me des esa oportunidad de conocerte, porque sé que eres una persona maravillosa. Bueno, vamos a empezar porque, como os he dicho antes, el documental se acaba de estrenar pues hace muy poquitos días por HBO Max y Unicorn, que son las empresas que han hecho posible ese documental Dolores, la verdad sobre el caso Baninkoff. Es como un pequeño homenaje también a Dolores Vázquez por todo ese sufrimiento, esa falsa culpable, porque a fin de cuentas se ensañaron con ella y luego pues la dejaron libre porque no habían pruebas para poder enjuiciarla, pero en un primer momento sí. Bueno, deciros que este documental me ha conmocionado mucho. Primeramente, poneros en antecedentes sobre el asesinato de esta joven Rocío Baninkoff de 19 años y una injusta condena a Dolores Vázquez, quien tenía una relación estrecha con la madre de Rocío Baninkoff, Alicia Hornos. Bueno, todo esto es un entramado que ahora vamos a ir desgranando. Os invito a que os quedéis todo el programa porque os va a gustar muchísimo. Yo la verdad que HBO me habéis dejado fatal, la verdad que me siento, fijaros que me dan hasta ganas de llorar, me han dado hasta ganas de llorar por no solo por el caso, por el asesinato, por todo lo que se ha vivido, y sobre todo que yo pienso que ya a estas alturas no es cuestión de buscar culpables, sino de reconocer cada uno sus errores. Y yo, como ciudadano, que en aquel momento cuando asesinaron a Rocío Baninkoff yo tenía 15 o 16 años, pero los medios de la prensa tan sensacionalista y todo eso nos proyectaron a Dolores Vázquez como un diablo, como la persona que lo había hecho, cuando era totalmente todo lo contrario. Así es que yo, a pesar de que públicamente yo a esta señora pues evidentemente ni la he condenado, ni la he señalado ni nada, pero mentalmente sí que la tuve entre ceja y ceja. Y yo voy a ser la primera persona que voy a hacer autocrítica y disculparme con Dolores Vázquez, porque sí que
la juzgué como ciudadana por todo lo que había pasado en base a todo lo que se ponía, porque claro, yo evidentemente era muy joven y bueno, pues me dejaba guiar un poquito por todo lo que se iba publicando en televisión, que a fin de cuentas son los que nos llevan a tomar decisiones, porque sabéis que pues la prensa sensacionalista nos maneja un poquito a todos. Bueno, ¿cómo empezó todo? Todo esto comenzó en 1999. Yo tenía 15 años, estamos hablando del 9 de octubre de 1999. Rocío Baninkoff, de 19 años, pues había estado en casa de su novio, había pasado la tarde con él, y a eso de las 9:30 ella decidía pues abandonar la casa de su novio. Había quedado con él más tarde, iba a casa de su mamá para cambiarse, que había quedado para ir a la feria de Fuengirola. Y bueno, a mí me llama mucho la atención también de que estaban en épocas de fiestas y todo eso, y yo lo que no entiendo es lo que le pudo pasar a ella en una época, y aparte que eran las 9:30 de la tarde, o sea que no estamos hablando de que eran las 2 de la madrugada, eran las 3 de la madrugada, sino que hablamos que eran las 9:30, y sobre todo para ser el sur de España, que normalmente la gente no suele recogerse, y sobre todo en épocas festivas, me llamó muchísimo la atención. Bueno, pues eran las 9:30, ella salía de la casa de su novio para dirigirse a su casa, para cambiarse, para comer algo, y había quedado con una amiga en la feria que también se iba a reunir con su novio un poquito más tarde. Bueno, pues a partir de ahí ya la pista ya no se le dio. Fue la última toma de contacto que tuvieron con Rocío Baninkoff fue cuando abandonó la casa de su novio. Su novio había quedado con ella, pero estaba muy cansado y se quedó dormido, y ni siquiera pues fue a la feria, y bueno, su amiga tampoco dio con ella. Y a la mañana siguiente, la madre de Rocío Baninkoff, Alicia Hornos, pues se dio cuenta de que su hija no estaba en la cama. Su hija no estaba en la cama y necesitaba saber dónde se encontraba. Bueno, pues lo primero que hizo fue pensar que algo había pasado, evidentemente. A pesar de que, bueno, pues en este caso Rocío tenía 19 años, que no estamos hablando de que tenía 12 o 13 años, sino que ya era un poquito más adolescente, y bueno, puedes pensar que se ha quedado dormida en casa de una amiga, etcétera, etcétera. Lo primero que hizo Alicia Hornos fue salir a la calle, ir a visitar a las amigas. Las amigas le dijeron que desde el día anterior no sabían nada de ella desde por la tarde, por lo cual a Alicia, a la madre de Rocío, pues todo esto ya la dejó un poco sobrepasada en el sentido de que ya sabía que si las amigas con las que ella se melodeaba no le habían perdido la pista por la tarde, pues evidentemente algo importante había ocurrido, porque su círculo cercano no sabía de ella. Y bueno, pues según Alicia, ya estuvo pues con el coche, estuvo pues eso, paseando por la zona, viendo a ver si la encontraba, a ver si había alguna forma de localizarla, preguntando a conocidos. Y bueno, ya en un primer momento fue a la comisaría. Como saben ustedes, tienen que pasar ciertas horas para poder denunciar una desaparición, y encima de todo que ella era mayor de edad, ya tenía 19 años. Y bueno, parece ser que llegó en un estado estaba tan desesperada que le admitieron la denuncia. Bueno, deciros que en ese mismo día, pues haciendo una batida por la zona, en un descampado encontraron unas zapatillas con sangre. Y la verdad que según ella, desde el primer momento ya se dio cuenta que esas zapatillas pertenecían a su hija. ¿Por qué? Porque evidentemente, según decía Alicia Hornos, su hija tenía una forma muy concreta de liarse las zapatillas, y era muy personal, que no era... Primero, que le sonaba la zapatilla, y segundo, que la forma que tenía de atarla el zapatito, y que tenían sangre. Al poco tiempo se descubrió que esa sangre pertenecía a Rocío Baninkoff, que todavía el cuerpo no había aparecido. Pero otra de las cosas que encontraron, que al principio no tuvo mucha importancia, pero luego sí que tuvo mucha importancia, y luego lo vais a ver, fue una colilla, fue una colilla del tabaco Royal Crown.
El tabaco Royal Crown es, yo que soy ciudadano británico, yo sé que el Royal Crown es una marca muy extranjera, es una marca muy extranjera. Y bueno, pues como sabéis, en esa zona también de Málaga, pues también hay muchas colonias británicas de extranjeros. Y entonces, bueno, pues en un primer momento se recogió la colilla, pero bueno, pues evidentemente tampoco se pudo hacer mucho con ella. Y bueno, después de 3 semanas sobre todo que hubo un despliegue tanto de prensa como de personas, vecinos de allí de Mijas, bueno, estaba la gente muy volcada en el caso de Rocío Baninkoff, tanto la prensa, bueno, hicieron muchas batidas por muchos sitios. La verdad que la policía también pues estuvo colaborando muchísimo, organizando grupos para intentar pues hacer un seguimiento por toda la zona, porque sabéis que en esa hay zonas donde hay mucho descampado y hay que andar mucho haciendo recorridos muy largos. Bueno, pues después de 3 semanas desde que desapareciera la joven, el 2 de noviembre de 1999 apareció el cadáver de Rocío totalmente desnudo en unos terrenos ubicados entre Marbella y San Pedro de Alcántara. Bueno, 3 semanas después, misteriosamente, dan con el cadáver, y además es una zona conocida por familiares de Alicia Hornos, porque parece ser que había unos terrenos, no sé si querían alquilar unos terrenos a algún familiar, y eso también empezaron a llamarle la atención, la casualidad de que pues habían puesto ahí porque evidentemente se sabe que el cadáver se puso ahí, porque si ya dieron con sangre en un descampado cerquita de donde vivía la joven Rocío, pues evidentemente si luego el cadáver aparece muy lejos, saben que ha sido trasladado. Y bueno, pues luego de hallar el cadáver comienzan a buscar sospechosos, y evidentemente, como ella tenía pareja, pues el primer sospechoso es su novio. Su novio fue la primera persona que empezaron a señalar. Además, si veis la entrevista de HBO, porque al parecer el que fuera novio en aquel momento de Rocío, actualmente se encuentra, creo que en Finlandia, en el norte de Europa, y bueno, no ha participado en el documental de HBO, en la miniserie, pero la madre de este joven sí que, y la verdad que relató primero que la desaparición de Rocío le afectó mucho, porque ella decía que la quería como una hija. Y por otro lado también el novio de Rocío Baninkoff pues fue una tremenda catástrofe para él, porque primero había perdido al amor de su vida, porque eran pareja y era quien quería. Y segundo, también nos encontramos con que era muy señalado por la policía, evidentemente, porque a los primeros que sospechan son de los que más cerca están de la víctima. Entonces dicen que pasó un calvario, y bueno, pues después de muchos interrogatorios, la madre del joven dice que lo pasó muy mal, pues luego al final lo descartaron y comenzaron a tomar declaraciones a terceras personas. En este caso es cuando entra el nombre de María Dolores Vázquez. María Dolores Vázquez, que es una persona muy allegada a la familia de Rocío Baninkoff, porque por lo que se cuenta con boca pequeña, era expareja de la madre de Rocío Baninkoff, la señora Alicia Hornos. Entonces, bueno, pues era vecina de Mijas, expareja de la madre de Rocío, Alicia Hornos. Y bueno, ella pues había estado viviendo en Inglaterra, porque sus padres se fueron a vivir allí cuando ella era joven, y bueno, se regresó a España por temas de trabajo, y se afincó pues pegada puerta con puerta de la casa de Alicia Hornos, y desarrollaron una amistad. Luego parece ser que fue mucho más íntima, y bueno, pues evidentemente, como tuvieron que ir descartando y entrevistando y viendo la forma de ver si
el asesino o la asesina se encontraba dentro del núcleo familiar, porque sabéis que también puede ser alguna venganza, puede ser que alguien que la conociera, alguna redecilla, cualquier otro tipo de cosas, y siempre pues a los primeros que señalan es a la familia. Bueno, pues la policía llegó a intervenir la línea telefónica de Dolores Vázquez. Y bueno, pues la interrogaron muchas veces, fueron reduciendo el número de sospechosos hasta que se quedaron prácticamente con 2 nombres y el de Dolores Vázquez. Y al final, pues ya prácticamente toda la investigación se basaba en sacar evidencias para ir intentando buscar la culpabilidad de Dolores Vázquez en este caso. La verdad que ella, sobre todo en declaraciones de ella, a Rocío Baninkoff la adoraba, la quería como una hija, entonces ella no entendía el por qué se le estaba acusando, y además la propia familia de Rocío Baninkoff se ensañó muchísimo, decían que sí, que era ella, que era una venganza, que ya había, supuestamente que había prometido que se vengaría o qué tal, y la verdad que ella estuvo en un tiempo en estado de shock porque ella no entendía el por qué pues se le había señalado, a pesar de que bueno, no había pruebas de ADN en el cuerpo de ella y que no habían pruebas genéticas que la pudiesen vincular al asesinato. O sea, se hablaban de indicios. Pero ¿qué indicios? O sea, el que alguien diga que me dijo... Entonces ya por el hecho de que alguien te haya dicho que me dijo a mí que sí, que lo iba a hacer. Bueno, si a ti una persona te dice que va a matar a alguien, evidentemente lo primero que tienes que hacer es ir a la policía a denunciar a esa persona, porque si no serías cómplice de un asesinato. Porque una persona que sabe... Vamos, por lo que tengo entendido, si tú sabes que alguien dice que va a matar a alguien, lo normal es que lo reportes, porque ya estarías sabiendo los movimientos de esa persona. Pero bueno, evidentemente luego también Dolores Vázquez dice que hubieron supuestamente muchos testigos falsos, que ella no lo reconocía, etcétera, etcétera. Y bueno, pues todo eso es el mundo de las suposiciones en este caso, porque uno decían una cosa, otros decían que otra, y todo se basaba en intentar buscar la forma de seguir culpando, porque evidentemente también hay que decir que el caso de Rocío Baninkoff caló hondo en la opinión pública. Entonces los españoles estaban pidiendo a gritos que se buscaran al culpable. Entonces la policía también tenía, tanto la judicatura como la policía tenían muchísima presión porque necesitaban cerrar ese caso, necesitaban callar a la opinión pública. Además la prensa sensacionalista también, pues evidentemente no fue muy favorable a María Dolores, pues eso, a María Dolores Vázquez, y al final pues esta pobre mujer, Dolores Vázquez, pues la verdad que al final fue la cabecita de turco. Y bueno, deciros que volviendo un poquito, porque bueno, Dolores Vázquez fue detenida, la pusieron en prisión preventiva luego de largos interrogatorios, y el problema es que, según decía ella, que ella había acabado presa porque no tenía una coartada, no podía demostrar de una forma clara dónde estuvo esa noche, porque claro, ella, unos sobrinos de ella vinieron a su casa, y bueno, ella estaba cuidando a su madre y estaba cuidando con su sobrina. Entonces estos sobrinos de ella se fueron a cenar fuera y ella se quedó, pero claro, evidentemente la niña, que era un bebé, no puede hablar, y la madre pues tampoco estaba, parece ser, en conocimiento de testificar. Entonces como que pues Dolores se quedó muy indefensa porque ella no pudo demostrar pues que ella no estuvo en el momento del crimen, porque ella estaba en su casa. Y bueno, la verdad que pues lo que sí que se pudo demostrar, porque luego se presentaron facturas, que durante las 9 y las 10 de la noche, que fue más o menos a la hora que supuestamente asesinaron a Rocío Baninkoff, ella estuvo al teléfono, porque luego se pudo demostrar con el horario. Lo que pasa que hubo un ínterin de tiempo, creo que fue 45 minutos, y ya pues claro, ya dijeron, bueno, como han habido 45 minutos, le ha dado tiempo a hacerlo.
Entonces yo realmente yo pienso que tampoco, una vez que ya la cogieron como cabeza de turco, pues era todo basándose en intentar buscar más evidencia, y el problema es que todos se realimentaban de todo, porque la familia ya era muy clara y le daba públicamente a Dolores Vázquez. Luego la prensa tampoco la quería, también le daba la prensa. Entonces se fueron retroalimentando y al final pues la pelotita cada vez se hacía más grande y ya la opinión pública estaba más que manipulada, a pesar de que no habían ADN de esta señora en la joven Rocío Bánico. Entonces decían de indicios. Pero claro, entonces ¿qué pasa? Que alguien, matan a alguien y alguien dice que eres tú, y ya en base a eso ya me imagino que habría que buscar algún tipo de ADN. Vamos, yo no soy juez, pero de una forma como cualquier ciudadano de a pie, yo considero que, o si yo estuviese en un jurado, yo hubiese sido incapaz de condenar a Dolores Vázquez en base, porque tú no puedes condenar a una persona en base a indicios. Es como dicen, prefiero tener a un inocente. Dice, prefiero tener a un criminal en la calle que a un inocente preso, porque imaginaros que tener a una inocente, como fue lo que le pasó a Dolores Vázquez, que estuvo 17 meses detenida y luego al final pues el caso se le dio la vuelta a la tortilla. Y yo la verdad que fue una tremenda injusticia. Dolores, la verdad que sé que este vídeo lo va a ver. Y yo, Dolores, es que me da una pena, o sea, la verdad que me dan unas ganas de llorar. Me dan unas ganas de llorar porque yo soy un abanderado de todas las causas y me da un dolor interno de impotencia, de saber que, bueno, cuando una persona quiere explicar que no ha hecho nada y que lo digas como lo digas y lo hagas como lo hagas, eres tú y eres tú y eres tú, y luego dicen que los interrogatorios fueron ya tremendos, o sea que has sido tú, que lo mismo no lo recuerdas, o sea, ya se lo metieron tanto en la cabeza que es que ella ya llegó a pensar diciendo, pero a ver si es que yo no me he enterado, porque claro, lo blanco se lo hicieron negro, o por lo menos así se lo intentaron hacer. Y bueno, pues también había muchos prejuicios sobre el tema del lesbianismo, a pesar que tanto Dolores Vázquez como Alicia Hornos, ellas no se declararon lesbianas, o sea, ellas habían tenido una relación, pero que ellas decían que le gustaban los hombres, que bueno, que dio la casualidad de que se enamoraron y que ocurrió, pero no. Pero claro, en 1999 la opinión pública, con lo que se quedaban es que, mira, la relación de lesbianas ha acabado mal y se ha vengado Dolores. Y eso es la percepción que, evidentemente, ahora, a día de hoy, en el 2021, sabemos que fue un error. Pero claro, se manipula todo, porque yo en el 1999 yo tenía 15 años. Y claro, y estaba todo montado de una forma que era prácticamente imposible no pensar otra cosa, porque ya claro, y luego aparte que Dolores Vázquez tampoco se expresaba también por su físico, que se veía más. Pues yo pienso que se juntó todo, se juntó el físico, se juntó que era más calladita, se juntó que también la familia de Rocío Bánico también empezó a atacarla a ella, porque pensaban que ella había sido, o por lo menos que había sido cómplice de lo que había pasado. Entonces, claro, se juntaron una serie de aspectos que bueno, pues que fueron a por ella. No sé si se hizo a conciencia o no, pero el resultado fue que Dolores Vázquez se comió 17 meses en la cárcel. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Ya os digo que lo tengo todo apuntado por aquí porque es muchísimo. Y sobre todo que, bueno, que yo es que no puedo dejar de pensar en Dolores, en Loli. Ahora ya dice que es Loli Vázquez. Y me da una pena, porque qué mal somos como sociedad cuando queremos hundir, cuando queremos levantar a alguien, lo fácil que lo hacemos para levantar a la gente, pero cuando queremos hundir a una persona, no necesitamos prácticamente motivos. O sea, me da una pena porque como sociedad
yo pienso que bueno, si luego veis la serie de HBO de Dolores, ella dice que sí, que públicamente han habido muchos estamentos que le han pedido perdón, pero que todavía dice que para todo el daño que se le ha hecho, que todavía hay piezas clave, personas importantes que deberían de haberle pedido perdón. Pero bueno, a fin de cuentas, y bueno, claro, luego también lo que son los policías y los jueces dicen, es que nosotros no lo hicimos a conciencia, o sea, algunos no ven la necesidad de pedirle perdón a Dolores Vázquez porque consideran de que no lo hicieron a conciencia, que fue todo parte de un proceso, por H o por B, al final tenían que poner la mira en alguien y le tocó a ella. Porque claro, al principio como que no se quiso desvelar ese romance, o esa relación que hubo en el pasado entre Dolores Vázquez y la hija de la madre de Rocío Baninkoff, Alicia Hornos. Al principio no, pero claro, cuando salió que habían tenido un romance, pues entonces ya empezaron a liar el romance, como que se ha vengado porque me dijo que quería volver conmigo, que quería que volviésemos otra vez porque habíamos roto la relación, y me dijo que te ibas a enterar, que te voy a dar donde más te duele, y bueno, luego empezaron a salir testimonios y cosas que bueno, pues es que al final lo que hubo fue una caza de brujas, ¿eh? Y bueno, la opinión pública también estuvo alimentada por la prensa sensacionalista y condenaron públicamente a Dolores Vázquez. A pesar de que no había pruebas de ADN que culparan a Dolores Vázquez, se hablaban de indicios. Es que claro, es que volvemos al tema de los indicios. Si es que hay indicios ya, pero tú muéstrame a mí que mis dedos han estado en la mano y han estado... Dame pruebas. O sea, porque tú puedas pensar que una venganza y quién sabe eso. Y además, luego en el documental, la propia Alicia Hornos dice que ella, cuando se separó de su marido, que luego ya estuvo en relación con... Que trataba muy bien a los niños, que los bañaba, que no sé qué, que los recogía del colegio, que... Entonces, claro, yo no entiendo cómo, si por un lado dices que los trataba muy bien y luego dices que es que bueno, que se ha vengado. Entonces hay una serie de contradicciones que bueno, que cada uno, yo siempre digo que todo el mundo tiene derecho a tener su opinión y a sus pensamientos en base a... Y yo sinceramente entiendo el dolor de Alicia Hornos, pero no entiendo luego ya, después de que conociésemos el supuesto asesino, cómo todavía seguían señalando seguían señalando a Dolores Vázquez. Bueno, pues vamos a continuar porque luego pues eso, aparecían testimonios contra Dolores Vázquez, y ya la prensa ya estaba calentita con ella y la policía la tenía en la mira, pues claro, luego salía una ucraniana empleada que dice que acuchilló un cartel, luego una vidente que dice que reveló planes contra Rocío. O sea, tú te piensas que tú vas a ir en el caso de que fuera verdad, que evidentemente yo creo que yo eso no me lo creí nunca, pero tú vas a ir a una vidente y le vas a decir a una vidente que vas a ir a matarlo a una niña. O sea, es que yo, sinceramente, lo veo un poco de película, sinceramente. Porque hay cosas que pueden tener sentido, que todavía echando la imaginación te lo puedes tragar, pero yo eso de que sí. Y luego también hubo otra de un bar que dice que vieron a Dolores nerviosa. Pues pueden ser por muchas cosas que una persona puede estar nerviosa, porque cuando se confirmó que esta niña había desaparecido, pues evidentemente Dolores Vázquez quería mucho a Rocío Baninkoff y es evidente que lo pasara mal, como los familiares, porque Dolores Vázquez, no nos olvidemos que fue como de la familia. O sea, a Dolores Vázquez lo único que le faltó es tener la sangre de ellos, porque durante muchos años tuvo una relación de amistad con toda la familia de Alicia Hornos, con sus hijos, y la verdad, y muy generosa, que ellos mismos también lo dijeron, porque acordaos que Dolores Vázquez tenía un cargo bastante bueno y ella ha sido también muy espléndida. Entonces ya os digo que a mí eso de que me pinten que los buenos son muy buenos y los malos son muy malos, a mí no me gusta mucho todo eso. Bueno, vamos a continuar porque
Pues eso, se intentó crear un perfil en los cuales entre unos y otros se retroalimentaban en contra de Dolores Vázquez, porque la prensa era muy negativa, también generaba que la policía pues estuviese más eso, la familia de Alicia Hornos también le daba caña y entonces claro, pues era un círculo vicioso y la diana era Dolores Vázquez. Y bueno, según, ahora voy a leer lo que dice una supuesta versión policial que se ha puesto en la mesa, para que vean cómo se había creado ya lo que supuestamente había hecho, que luego las cosas cambiaron, pero a priori esto fue lo que se dijo. Dolores salió a hacer deporte alrededor de las 10 de la noche. Se encontró con Rocío, discutieron, la acuchilló arrastrándola a unos matorrales. De camino a casa compró tabaco. A las 2 de la mañana recogió el cadáver porque lo había dejado en los matorrales, lo llevó a su casa y posteriormente pues realizó el traslado. Entonces, claro, yo personalmente, pues a mí me parece muy bien que dice, bueno, pues sí, se ha encontrado con ella, la ha matado, tal y cual, pero ¿y el ADN? Y porque si yo, vamos, me imagino, yo, no es que sea un experto en estos temas, pero se supone que si tú arrastras a un cadáver, que si tú lo llevas para allá, que si hay sangre, que si esto y que lo otro, habría sangre en su coche. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que su coche no lo utilizó? Yo la verdad que esa historia no me la he tragado nunca, la verdad, pero claro, pues evidentemente cuando están continuamente buscando la forma de desacreditarla, de que ha sido ella, pues al final si es que todos nos lo creímos. Y bueno, después de un jurado popular en septiembre del 2001, acordaos que lo del asesinato de Rocío Baninkoff fue en 1999 y ya en el 2001, en septiembre del 2001, casi ya 2 años después, pues se le acusó a Dolores Vázquez a través de un jurado popular, porque evidentemente es como decía Dolores Vázquez, le dijeron, vas a tener un jurado popular, pues evidentemente ya sabía, porque ya la sociedad la había condenado a esta mujer. La había condenado porque la prensa muy sensacionalista, habría que echarle el muerto a alguien y siempre ha pasado, sobre todo en estos casos que se hacen tan públicos, que se necesitaba cerrar el caso, echarle la culpa a, pues eso, al culpable y pasar página porque la sociedad estaba muy alterada también. Y bueno, pues ya os digo que se le acusó a Dolores Vázquez, quedó culpada de asesinato, 15 años de prisión y un día, o sea, 15 años y un día. Y una indemnización de 18 millones de pesetas, ¿vale? 18 millones de pesetas, que es un montón de dinero. Y bueno, aquí es cuando ya empieza a entrar el abogado de Dolores, Pedro Apalategui. Bueno, Pedro Apalategui, eres una persona maravillosa por haber creído en Dolores Vázquez desde el minuto 1. Vivió, sufrió todo el calvario que pasó Dolores Vázquez. La verdad que este hombre, y además de los mejores abogados que hay en España, este señor Pedro Apalategui, quedaros con este nombre porque además no conozco a nadie que me haya hablado mal de él, o sea que es una persona súper profesional, y Dolores Vázquez tuvo muchísima suerte teniéndolo de abogado, porque yo creo que si hubiese dado con otro, con algún abogado de segunda, yo creo que lo hubiese tenido todavía mucho más complicado. Y bueno, el abogado de Dolores, Pedro Apalategui, presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia y luego un poquito más adelante se ordenó un segundo juicio. Hasta este momento se acaba. Vamos a hacer un suspenso porque ahora vamos a hablar del entramado de Sonia Caravantes, porque a los pocos años hubo otro asesinato que están muy unidos y ahora a grosso modo lo voy a explicar porque tiene mucha connotación. Están unidos estos asesinatos y vais a entender, y gracias, a pesar de que nadie se alegra de que la pobre Sonia Caravantes de 17 años murió asesinada. Pues si no llega a ser por la muerte de Sonia Caravantes, la señora Dolores Vázquez se hubiese comido, probablemente, porque ya no hubo un segundo juicio en el cual Dolores Vázquez se sentara como acusada, puesto que luego las cosas cambiaron y ahora os voy a contar qué es lo que ocurrió.
Bueno, ahora hablamos del caso de Sonia Caravantes, ¿eh? Ahora dejaros en suspenso este caso, ¿vale? Y vamos con el caso segundo, que están muy unidos. El 14 de agosto del 2003, o sea, ya 4 años después casi de que pues asesinaran a Rocío Baninkoff, en el 14 de agosto del 2003, en la ciudad malagueña de Coín, muy cerca de Mijas, desapareció la joven Sonia Caravantes, de 17 años. Los amigos la dejaron a pocos metros de su casa y había alguien merodeando por ahí y la asesinó a la joven. O sea, la verdad que fue una tragedia, o sea, porque al parecer esta Sonia Caravantes, su madre vivía en el extranjero y bueno, la niña quería venirse a Málaga porque encontraba mejor. Al final la escolarizaron en Málaga, en Coín. Y la verdad que pues luego vino todo este desenlace. Y es curioso porque muchas veces puedes pensar, vamos a ver, bueno, es que vino andando sola. No, pero es que la dejaron muchas veces, ese es el problema. Y sobre todo esto quiero que la sociedad tiene que aprender todo esto. No dejes, si vas a dejar en el coche a una persona de noche, déjala en la puerta y mira cómo se mete. Porque evidentemente, si la dejas a 200 metros y te vas, pues en esos 200 metros puede haber alguien por ahí. Entonces siempre es importantísimo que ya que haces la gracia, hazla bien hecha, déjala en la puerta, ve cómo abre la puerta y se mete a casa. Entonces, claro, pues parece ser que había un árbol y bueno, había un poquito más de oscuridad, había alguien esperando por si había alguna joven que circulara por ahí y ahí estaba ella y entonces no llegó a casa. Entonces, claro, por la mañana la madre de Sonia Caravantes pues se levanta y dice, ¿dónde está mi hija? Lo primero que hace es llama a sus amigos, dice, pero vamos a ver si nosotros la hemos dejado en casa. O sea, nosotros estaba muy cerquita. Entonces, claro, atando cabos, fue nada, en un ínterin de poquitos metros fue cuando la acechó esta persona que ahora... lo bueno de todo esto es que a pesar de que pues se hizo con el control este asesino, se hizo con el control de ella logró conseguir ADN del agresor. Y entonces también la familia estaba un poquito más tranquila porque dicen, bueno, por lo menos se ha defendido y tenemos el ADN de la persona, cosa que en otros acontecimientos pues no se tiene. Cuando analizaron el ADN, la policía confirmaba que la colilla que se encontró en el lugar del crimen de Rocío Baninkoff coincidía con el ADN del supuesto asesino de la joven Caravantes. O sea que, para que veáis vosotros que, acordaos cuando se encontró donde se encontró la sangre de Rocío Baninkoff y el zapato, que había una colilla de Royal Crown, que a priori nadie le paró bola a todo eso, nadie se centró en todo eso, pero claro, como el ADN de las que sacaron de las uñas de Sonia Caravantes tenía unión con la colilla que estaba, entonces claro, a través de ahí dijeron, bueno, el agresor ha estado, evidentemente ha matado a Sonia Caravantes y también ha estado en la zona del crimen de Rocío Baninkoff. Entonces ahí fue cuando ya empezaron a unir los dos casos y se dieron cuenta de que podría ser o un asesino en serie o podría ser la misma persona, o por lo menos había una vinculación muy importante. Y bueno, ante el descubrimiento y después de 17 meses, pues Dolores Vázquez fue liberada a espera de un segundo juicio. O sea, Dolores Vázquez pagó una fianza, la dejaron en libertad provisional y bueno, pues esperaba ver el segundo juicio. Pero atentos, porque como evidentemente ya se empezaba a hablar en prensa que había un nexo de unión entre los dos casos, pues en lo que son los periódicos siempre aparecían juntas la cara de Rocío Baninkoff
y Sonia Caravantes. Entonces, claro, había una mujer que empezó a pensar y decía, Coín, Sonia Caravantes, y entonces fue a la policía y le dijo, creo que mi exmarido ha sido el asesino. Porque ya parecía ser que a su exmarido le gustaban las chicas jóvenes para hacerle cosas. Y la verdad que, pues, entonces a partir de ahí, ella una mujer se puso en contacto con la policía temiendo de que el autor pudiera ser su ex marido, el británico Tony Alexander King. Aquí es cuando ella empieza a sospechar de Tony Alexander King, en base a que, pues, que muy cerca por donde él vivía se habían producido estos asesinatos, a pesar de que había una diferencia de prácticamente 4 años entre el asesinato de Rocío Baninkoff y de Sonia Caravantes. Este británico, con tan solo 19 años, en 1986 fue condenado a 10 años de cárcel por una serie de agresiones sexuales a mujeres. Al poco de salir de la cárcel, 10 años después, estaríamos hablando de 1996, porque en 1986 fue cuando lo metieron preso, a los 10 años lo sacaron, y unos meses después, ya para 1997, pues evidentemente este hombre, como había cogido muchísima fama en Londres, en Inglaterra concretamente, pues decidió bajarse a España, al sur de España, porque hay colonias británicas y porque podría pasar un poquito por desapercibido. También sabéis que, por ejemplo, en la zona de Málaga hay muchos bares que son colonias británicas, muchas zonas, y vas al supermercado, al bar, y ya te hablan en inglés. Entonces, evidentemente, pues él iba a estar a sus anchas, un poquito aislado de, pues eso, de la luz pública de ahí de Inglaterra, y podía comenzar una nueva vida. Bueno, pues luego ya, si este hombre llegó a España en 1997, 2 años después fue cuando supuestamente cometió el asesinato de Baninkoff, y luego en el 2003 el de Caravantes. Y bueno, pues evidentemente esto se puso muy, muy calentito, porque evidentemente ya, claro, si ya... Porque al principio, cuando la ex mujer de este hombre fue a la policía, como no querían pues señalar a una persona, decir tú has hecho esto o no lo has hecho, una de las cosas que hace la policía en ese momento es, para no detenerlo, para no sospechar, pues bueno, como este hombre trabajaba en un bar, fueron al bar, se tomaron una cervecita, y como este hombre parece ser que fumaba, evidentemente, que luego lo que dijeron es que este hombre en un principio fumaba Royal Crown, y cuando se habló de la colilla que se había encontrado, parece ser que cambió de marca de tabaco para no dar sospechas, pero claro, evidentemente la familia se dio cuenta que había cambiado de marca de tabaco. Entonces, bueno, pues estos inspectores o estos policías fueron al bar donde trabajaba Tony Alexander King, y bueno, pues fueron en calidad de clientes ocultos para ver si realmente podía ser o no podía ser, porque claro, luego luego un poquito más adelante tampoco se tenía muy claro de que Dolores Vázquez había sido la asesina, porque luego la justicia quiso poner un doble juicio. Quisieron repetir el juicio de Dolores Vázquez, por lo cual la propia justicia tampoco tenía al 100%, porque se hablaban de indicios. Entonces, claro, cualquier cosa novedosa que ocurriese en el caso era relevante, porque no tenían a Dolores Vázquez, era pues a la primera que habían agarrado, pero habrían opciones en la mesa para que ocurrieran terceras personas. Bueno, pues evidentemente cuando este hombre estuvo fumando, tal, le quitarían la colilla, y bueno, pues determinaron de que ese ADN, el ADN de este hombre, que creo que tendría en aquel momento, creo que tenía 38 años Tony Alexander King, pues el ADN correspondía con la colilla del Royal Crown
cerca de la sangre y de la deportiva de Rocío Baninkoff, cuando se lo encontró Alicia Hornos en el descampado, y también en el ADN de las uñas de Sonia Caravantes cuando se defendió del agresor. Entonces, evidentemente, si tienen tu ADN, tú no puedes decir que no, porque claro, luego dice la gente, ay, es que bueno, a lo mejor tú puedes poner, yo qué sé, tú te has fumado un cigarro, lo tiras la colilla al suelo, luego alguien se muere ahí y luego has dejado el ADN por ahí. Pero claro, tenían el antecedente de que luego este hombre, primero que tenía un historial ya de cine ahí en Inglaterra, o sea, que cualquier cosa que viniera de Tony Alexander King no iba a ser una sorpresa, puesto que este hombre ya fue condenado a 10 años en Inglaterra con solo 19 años de edad. Le echaron ya 10 años. Entonces, claro, evidentemente, todo esto fue cambiando, porque claro, ya no se le podía señalar con tanta contundencia a Dolores Vázquez porque teníamos a una persona que teníamos su ADN, porque nunca tuvimos el ADN de Dolores Vázquez en ninguna de las dos niñas. Entonces, claro, evidentemente las cosas cambiaron. Dolores Vázquez, gracias a Dios, ya se la puso en un segundo plano, pero es que claro, por eso siempre se dice que de no haber habido el asesinato de Sonia Caravantes, hubiese quedado como que Dolores Vázquez fue la que la mató, o si no, no se pudo, fue ella pero no se pudo demostrar, porque es lo que siempre dice. Entonces, una de las cosas que luego Dolores Vázquez en la serie de HBO dice que, a pesar de que nadie se alegra de que alguien haya sido asesinado, que de no ser por el asesinato de Sonia Caravantes, que ya se pudo sacar el nombre de Tony Alexander King, pues a lo mejor se hubiese zampado ya los años de cárcel, porque evidentemente había que buscar un culpable, y ahí allá por lo menos abiertamente, públicamente ya la tenían más que condenada a la prensa. Entonces, bueno, la cogieron como cabeza de turco. Afortunadamente, Dolores Vázquez ya pasó a un segundo plano, y en el 2005 Tony King fue condenado a 36 años de cárcel por la muerte de Caravantes, 7 años por violación en Benalmádena, porque este hombre también parece ser que violó también a varias chicas, que luego las chicas, cuando este hombre salió en la tele, pues dieron con él y dieron que había sido él. Y en el 2006, 19 años de cárcel por la muerte de Baninkoff y una indemnización de 294.000 euros. O sea que evidentemente a este le quedan años. Todavía dicen, me metí el otro día en internet, que no sé si será cierto, pero dicen que está prevista de que este hombre salga de la cárcel en el 2059, o sea que le quedan todavía unos cuantos años. Y ya os digo que es un caso bastante polémico, ¿eh? A pesar de las condenas de Tony King, el jurado determinó que hubieron más cómplices, pero a día de hoy nadie más ha sido condenado. Porque luego también se hablaban a un tal Graham, amigo de Tony King, pero finalmente no le culparon. Dijeron que bueno, que él había estado por declaraciones, porque claro, Tony King cambió de declaraciones varias veces, ¿eh? Luego, claro, sabiendo que luego esto es otra cosa que me hace gracia dentro de la desgracia. Claro, como evidentemente Tony King sabía que ya que Dolores Vázquez había sido condenada públicamente, sabían que ya a poquito que dijera ya la iban a sentenciar, públicamente hablando, pues claro, luego dijo que sí, que ella también estaba, porque claro, dice, bueno, yo he caído a ver si voy a empezar a meter a gente, menos mal. Además, Dolores Vázquez lo dijo, y yo a este hombre no lo he visto nunca. Sin embargo, al amigo de Tony Alexander King, la madre de Rocío Baninkoff, Alicia Hornos, dice que sí, que recordó a Graham, porque dice que él trabajaba en la misma empresa, porque ella limpiaba ahí y le sonó la cara, pero que dice que ella Tony King no lo conoce de nada, ni Dolores Vázquez ni Alicia Hornos. Y bueno, pues luego ya empieza el caso entre Dolores Vázquez, la expareja de Alicia, la expareja Alicia Hornos, y la madre de Rocío, pues eso, la madre de Rocío Baninkoff. Gracias al asesinato de Caravantes se la desvinculó,
y la condenaron mediáticamente sin pruebas, solo con indicios. Al final, pues sí, Dolores Vázquez ya le quitaron todos los cargos, le hicieron desaparecer todo, si es que ya pudo tener algún archivo, cualquier cosa, como si esa señora no hubiese estado en la cárcel, pero ella sí que se comió 17 meses, que ¿quién le va a devolver a Dolores Vázquez lo que se comió en la cárcel? O sea, y la verdad que luego también, al ser temas de asesinato de jóvenes, pues claro, las mismas reclusas estaban todas indignadas y bueno, esta mujer pasó lo que no está en los escritos. Y bueno, yo ahora me gustaría hablar un poquito ya en base a que os he contado, porque va un poquito de mezcla de la serie y de lo que pasó. Sí que voy a hablar un poquito de la serie de HBO. Os recomiendo que la veáis. Además, ahora hay una oferta de HBO que creo que es hasta final de noviembre, que si contratas con ellos te dan a mitad de precio para siempre. Y bueno, la verdad que es una oferta estupenda, porque creo que son, para los que están en España, son 4,50 € o algo así. Yo, bueno, ahora quiero decir que me ha encantado a los productores. Toñi Moreno, guapa, lo has hecho fenomenal. Dolores Vázquez, guapísima. Bueno, ahora Loli, ya se convierte en Loli. Loli Vázquez, estupenda. Alicia Hornos, que la verdad que me ha dado muchísima pena, porque me da una tristeza, sobre todo, tanto ver sin ánimo de ofender, pero está claro que todo el daño que ha sufrido tanto Dolores Vázquez como Alicia Hornos, cuando ves la serie, se nota que le ha pasado factura en el físico. Y la verdad que, bueno, Dolores Vázquez dice que ya pasó un ictus. Y bueno, creo que también Alicia Hornos también ha tenido algunos problemas de salud, y sí que pues todo eso te deja, porque perder a una niña de 19 años es que no es para menos, o sea, no es para menos. Y luego lo que me gusta sobre todo cómo termina la serie, que no lo voy a decir porque evidentemente quiero que lo veáis, que son 6 capítulos. Y bueno, yo digo una cosa a los de HBO: ¿por qué no habéis hecho una serie más larga? Porque es que a mí yo hubiese querido más entrevistas, más declaraciones, más imágenes, más de todo. O sea, yo es que no podía concebir que me hayáis terminado la serie en 6 capítulos, Unicorn y HBO Max, por favor, podéis haber alargado esto. Y yo, mira, sinceramente, Dolores Vázquez, Loli Vázquez, corazón, me encanta. Ella creo que vive en Galicia. Yo la verdad que no sé si me verán, pero si hay alguien que conoce a Dolores Vázquez, a Loli Vázquez, que me encantaría entrevistarte. Yo tengo un canal de noticias con más de 500.000 de suscriptores, el canal es Tom Martin, y sí que me gustaría entrevistarte, pues, para contarme todo lo que me quieras contar, para tomarme un café, para sentirte, porque sí que me da una pena, y he conectado tanto con Dolores Vázquez, a pesar, y sobre todo me cuesta trabajo entender que esa tan desconexión con ella hace 20 años, porque evidentemente la prensa la condenó mediáticamente hablando, y luego cómo he conectado con ella, con sus problemas, que luego también evidentemente a la familia, a las hermanas de Loli Vázquez. Y también perdió a su madre, económicamente también pasó problemas, se tuvo que volver a Inglaterra, y luego también pues ya regresó a Galicia. Bueno, primero me encantaría conocer el pueblo de Dolores Vázquez. Y segundo, la verdad que la historia de Dolores Vázquez, a pesar que es una historia de tragedia, de dolor, imaginaros como cuando a lo mejor hay algún amigo que te señala, algún amigo que te hace daño, una persona concreta. Pues imaginaos cómo tiene que ser cuando la sociedad está señalándote directamente, y sobre todo en una época en la que había muchos que no se trataba bien el tema de la homosexualidad, del lesbianismo y todo eso. Entonces, como decía Toñi Moreno, el tema de la lesbofobia. O sea,
aquí esta mujer se separó de ella y por venganza lo cargó con la niña, y eso es. Y yo luego pues evidentemente he tenido mis hipótesis, porque yo tengo una pues un sexto sentido. Yo siempre me quedo siempre pensando con estos casos, y a mí me da la sensación de que algo tuvo que ocurrir más. O sea, yo no creo que esta joven chica, que había por ahí fiestas y que eran las 9:30 de la noche, que de repente se cruzaran con ella y le echaran el guante. O sea, yo no lo entiendo. Yo creo que a lo mejor ha tenido que ser alguna venganza por algo, no sé. Porque es que no entiendo, no encuentro el porqué. Sinceramente no encuentro el porqué. Tú vas a ir por la calle como si yo ahora salgo a tirar la basura y alguien me hace algo y no lo entendería. Porque yo digo, si es que yo no... Ha tenido que ser alguien, no sé. Es lo que tengo en la cabeza. Que ha tenido que haber algo detrás de todo esto. Porque yo no concibo que esta chica a las 9:30 de la noche, a Rocío Baninkoff, que le dieran un susto, que la mataran prácticamente, la desangraran y la metieran en un coche y luego apareciera a las 3 semanas. Y lo de Sonia Caravante pues prácticamente igual. Parecía como si que la estuvieran esperando, no sé, a Sonia Caravante, porque lo que no se entiende es que a pocos metros de entrar en su casa vayan a agarrarla por allí. O sea que es que no lo entiendo, no sé cómo asimilar todo eso. Y bueno, volviendo un poquito a la serie de HBO, felicidades a los productores. Felicidades a Toñi Moreno, porque hija mía, lo has hecho tremendamente bien. Porque también has hecho tu cargo de conciencia, que ella dice que los medios de prensa no hicieron bien su trabajo. Ni la policía, ni los unos, ni los otros. Yo no estoy diciendo que lo hayan hecho a conciencia, pero que todo ha sido un círculo vicioso, que al final quien ha pagado todo esto y el caso es que, a pesar de que Dolores Vázquez lo ha pasado muy mal y que ha tenido muchos problemas para luego rehacer su vida, porque claro, evidentemente todo el mundo sabe quién es, porque el caso de la foto de Dolores Vázquez durante años ha estado en las portadas de prensa, de periódicos, de televisiones, y se ha hablado de ella. O sea, ¿cómo puedes a pesar de que a esta señora no se le culpó, al final, ¿cómo esta señora se va a reinsertar en la sociedad cuando se han tirado años hablando negativamente de ella y buscando la forma de culparla, incluso cuando ya tenían claro que iban a echarle el guante a Tony Alexander King? También intentaban de alguna forma u otra vincularla, y ya hasta que ya no pudieron ya más. Entonces yo pienso que deberíamos de hacer todos un examen de conciencia, no solo por el caso ni de Sonia Caravante ni de Rocío Baninkoff. No podemos estar señalando a todo el mundo de todo. O sea, no podemos hacernos conjeturas y luego uno de los problemas que tiene también España es que la gente no está de acuerdo contigo, pero necesitan decírtelo. O sea que el problema, que imaginaos que el problema que también vivió mucho Dolores Vázquez es que no es que cuando ella fuese por la calle pues la gente lo pensara y todo el mundo calladito, no. La gente le hacía saber, que luego le decían la asesina de Mijas, la no sé qué. Entonces, claro, evidentemente, ¿cómo pretendes tú que esta pobre mujer pueda reinsertarse en la sociedad después de haberse comido 17 meses presa, que luego parece ser que no le han dado ningún tipo de fianza, de indemnización por el tiempo que estuvo entre pitos y flautas, que se gastó una fortuna en abogados, en procuradores y en todo esto? Yo pienso que, bueno, este vídeo lo he hecho sin ánimo de ofender a nadie. Yo, la verdad que al final de la serie me da muchísima pena ver a Alicia Hornos pues dándole un beso a su hija y diciéndole que la quiero, y es que se me ponen los pelos de punta. La verdad es que la verdad que de alguna forma u otra han habido muchas más víctimas, no solo Dolores Vázquez, y luego también los hijos de Alicia Hornos, que también lo vivieron con el asesinato de su hermana.
porque claro, Alicia Hornos no solo tenía a su hija Rocío, sino que también tenía una hija y un hijo también. Entonces ha afectado a toda la familia, o sea, es que este caso no solo también a Mijas, luego a Coín con lo de Caravantes, es que realmente destroza una familia. Y yo la verdad que la pena que tengo, sinceramente, es que me duele que todavía, yo entiendo que bueno, que luego en el juicio se dijo que Tony Alexander King, que él solo no lo hizo, porque según dicen que pudieron haber terceras personas, que luego no se ha señalado a nadie más de momento, pero que luego ya de que a este hombre le han echado el guante, que había ADN de este hombre, que todavía que Alicia Hornos tenga todavía la duda de... La verdad que me impresiona mucho, porque yo pensaba que ella ya lo tenía claro, porque ya, no sé, la verdad que me da muchísima pena, pues eso. La que más perdió fue evidentemente Rocío Baninkoff, y sobre todo la forma en que murió tuvo que ser horroroso, o sea, desangrándose, y es que no quiero ni pensar. Igual que Sonia Caravantes, la verdad que las que más perdieron fueron ellas, luego la familia. Y bueno, yo invito a la sociedad que reflexione, porque no podemos estar señalando a todo el mundo. Y además es que nosotros, aunque seamos parte de la sociedad, no tenemos que señalar a nadie. Para eso está la justicia, porque luego al final el problema de estos casos, que a mí me recuerda mucho el tema de Alcácer, que claro, son casos que se hacen muy públicos y que prácticamente ya es la prensa la que condena, porque claro, van retroalimentándose. La prensa publica, la policía va viendo lo que se publica, las declaraciones de la familia de Rocío Baninkoff, y entonces se van retroalimentando, y entonces la que estaba en el ojo del huracán fue, en este caso fue Dolores Vázquez, porque claro, es como ella decía, si yo estoy aquí en mi casa con mi madre, que es una mujer mayor, y estoy con mi sobrina, que también es muy pequeña, pues evidentemente si ella hubiese estado con una persona adulta, pues a lo mejor no hubiese tenido tantos problemas, pero yo pienso que a mí me da la sensación, y esto es una corazonada que yo tengo, que esto se llevó más por la relación de pareja, de una venganza, y de que ya estaba todo claro. O sea que parece ser como que por despecho, que ella quería que se vengó y la pagó. Pero es que vamos, a mí es que también me extraña pensar eso, porque además la propia Dolores Vázquez decía que a Rocío Baninkoff la quería como una hija, y además han estado muchos años. Y bueno, yo es que me he quedado sin palabras. La verdad que en la serie de HBO no tiene ningún desprecio o sea, todas las imágenes. Yo incluso necesito volver a ver algunos capítulos, porque es que conforme voy viendo el vídeo de todo lo que se habla, además una de las cosas que me gustan mucho, porque yo he visto otras series de otros asesinatos que no me han gustado nada, señores de Netflix, aprendan un poco del caso este, porque HBO lo habéis hecho maravillosamente bien. ¿Por qué? Porque tenéis el testimonio de Dolores Vázquez, ¿vale? Y ella da su punto de vista, y ella se expresa como ella se quiere expresar. Luego tienes el testimonio de la madre del novio de Rocío Baninkoff, que también es importante ese testimonio. También tienes el testimonio de la madre de Rocío Baninkoff, ¿vale? La madre de Rocío Baninkoff, que también en muchas cosas se contradice con Dolores Vázquez, pero eso es lo importante. O sea, yo no quiero que me pongan una serie para que yo tenga que creer todo lo que me van poniendo, no, yo necesito sacar mis propias conjeturas. Entonces tú me pones toda la información, que ya la iré yo ordenando, y ya iré yo creyéndome lo que considere que me tengo que creer. Entonces eso es lo que me gusta de esta serie, y es lo que a mí me ha enganchado. Es que tú me has puesto muchos prismas de todo esto, muchos puntos de vista, y luego ya cada uno, interiorizándose, se quedará con lo que se tenga que quedar. Pero no es una serie para ir a por algo concreto, sino
primeramente también para ¿cómo diría? Para curar un poquito la herida de Dolores Vázquez, porque a esta señora no hay perdón de Dios por todo lo que pasó. Y ya os digo que bueno, Dolores Vázquez, hija, si me ves, quiero entrevistarte, me gustaría tomarme un café contigo, que me voy a Galicia. Y la verdad que me encantaría yo, vamos, y a Toñi Moreno también, pero por el tema de la serie, me encantaría entrevistar, porque bueno, yo también me dedico al tema de las noticias de Sudamérica. Y bueno, voy a dejar aquí porque espero, a lo mejor, si tenemos muchas visitas de este vídeo, voy a hacer un segundo, porque yo considero que este programa, sobre todo lo bueno es que lo tengo todo timeline. Y bueno, Dolores Vázquez, que yo también soy británico, que creo que tú también eres ciudadana británica, y la verdad que también nos suena un poquito lo del British, ¿no? Y bueno, muchas gracias a todos. Por favor, no dejéis de ver la serie, verla. Y vosotros sacáis vuestras propias conclusiones. Yo tampoco quiero que os quedéis con mi versión, no. Yo quiero que vosotros veáis la serie, que os pongan todos los datos en la mesa y vosotros sacáis vuestras propias conclusiones. Porque a mí la manipulación no me gusta nada. Y además, si nos hemos quejado de la manipulación periodística que hubo en el caso con la injusticia de Dolores Vázquez, ahora muchísimo menos, que cada uno piense lo que quiera. Pero también digo una cosa, aunque una persona considere que este ha sido el asesino, que ha sido el otro, que ha sido tal, eso no te da derecho para que tú te encuentres con la calle con una persona y le des un codazo, le digas que has sido tú. O sea, yo pienso que eso de tomarnos la justicia por nuestra mano, yo pienso que como sociedad deberíamos de aprender, porque aunque Dolores Vázquez hubiese sido ella, que luego se ha demostrado que no ha sido, pero aunque hubiese sido verdad, esta mujer no tiene por qué ir por la calle con gente diciéndole cosas, señores. Yo es que no lo entiendo. No podemos, si dejamos las cosas en manos de la justicia, no podemos tomarnos la justicia por nuestra mano. Así es que, Dolores Vázquez, Loli, disfruta de la vida, olvídate de todo esto. La sociedad se ha equivocado. Los que tienen un poquito de cabeza te van a pedir perdón, y yo, como persona, como ciudadano, te pido perdón por haber pensado que tú fuiste la culpable. Pero bueno, yo tampoco seguí el caso muy de cerca. Lo que pasa es que las pinceladas que me llegaban en la televisión, pues te quedabas con eso, porque sobre todo lo que tenía que en estos casos siempre hay que coger un cabeza de turco, y en este caso le tocó a Dolores Vázquez. Pero bueno, yo, a pesar de que yo a esta señora no la condené, porque yo ni era policía, no tenía nada, yo era un pobre joven de 15 años, pero que Dolores Vázquez, que tenemos que conocernos, y te tengo que hacer una entrevista, tomar un café contigo, porque me encantaría, Toñi Moreno, por favor, me encantaría entrevistaros, o si no entrevistar, tomarme un café, porque necesito sentiros, con este caso necesito sentiros. La verdad es que no sé, me he quedado así como huérfano, porque la serie ha terminado y yo necesito más. No sé, la verdad que no sé qué voy a tener que hacer, pero lo voy a pasar mal. Muchas gracias, un abrazo a todos, suscribiros a mi canal, gracias. Y bueno, si has llegado al minuto, ya más de una hora, viendo este programa, enhorabuena porque lo has conseguido. Muchas gracias, un abrazo. Y bueno, este programa se lo dedico principalmente a 3 personas: Alicia Hornos, por el calvario que ha pasado con la muerte de su hija; a Rocío Banincos, que ya la pobre no está con nosotros; también a Sonia Caravantes, que tampoco está, y a los familiares; y a Dolores Vázquez, Loli Vázquez, que ya tiene otra vida nueva. Que seáis todos muy felices y que intentéis vivir la vida de la forma que podáis. Y a Toñi Moreno, que ha hecho un trabajo maravilloso. Un abrazo a todos, hasta luego, adiós.